Los 7 sellos de Apocalipsis. Recapitulación de los temas tocados hasta ahora. Los sellos guardan el libro de la vida. Son abiertos en el marco del juicio celestial. Los primeros 4 son ángeles que cooperan con Dios ejecutando su voluntad en la tierra. El primero tiene como misión infundir conocimiento y poder al pueblo de Dios y conducirlo a la victoria sobre el pecado durante el juicio celestial. Los siguientes 3 vienen a castigar la resistencia del pueblo de Dios a la misión del primer caballo. Su finalidad es obtener un remanente fiel a quien llevar a la victoria. Estos castigos supondrán una aflicción añadida para el pueblo de Dios. Ahora vamos a ver cómo estos castigos, que son la obra extraña de Dios, se cumplen sobre la Iglesia. El siguiente cuadro nos ayudará a visualizar los textos con claridad. Los sellos, el segundo, tercero y cuarto, son la guerra de Satanás contra el pueblo de Dios en el último tiempo. Esa guerra que ha sido anunciada en Apocalipsis 12:17 y que se describe en el texto de Apocalipsis 13 del 15 al 17, donde dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. De modo que los sellos segundo, tercero y cuarto, aquí tenemos una palabra para describirlos, y los versículos en los que los podemos encontrar en Apocalipsis 6, son 3 fases, aquí lo tenemos, son 3 fases de la crisis que se acelerarán en el tiempo y en intensidad. Es decir, la crisis será esta, una crisis sobre el pueblo de Dios, y estas son fases: una primera de intolerancia y persecución, simbolizada por la espada del segundo caballo; una tercera de imposiciones religiosas con fuerza civil, simbolizadas por el caballo que lleva una balanza, luego comentaremos que es un yugo; y pena de muerte para los infractores, es decir, los hijos de Dios fieles a la ley de Dios en contra de las leyes del Estado que las contravienen en aquel momento, simbolizada por el caballo muerte, el cuarto caballo de Apocalipsis. Ahora presentaré a los actores de esta escena. Esta escena de crisis la protagonizarán, en primer lugar, el dragón, por supuesto, que es el diablo, en su empeño por perseguir a la Iglesia, simbolizada por una mujer, y en la crisis final de perseguir de la Iglesia a aquellos que guardan los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis 12:17. Pues bien, los actores, aquí los tenemos. En primer lugar, la resurrección de la primera bestia. Esto hace necesario leer los textos que propongo, pero comprendo que ustedes ya los leerán en un momento oportuno. La resurrección de la primera bestia, la bestia que sube del mar, que representa al papado, pero que representa al papado en una renovación de su antiguo poder, tal como aparece en el texto que propongo. Eso desencadenará un tiempo de gravísima aflicción para los que sean fieles a los mandamientos de Dios, tal como están escritos en su palabra. La recuperación de su antiguo poder ha sido siempre el propósito eterno de Roma. En segundo lugar, la segunda bestia, la que sube de la tierra en Apocalipsis 13, el 11 al 18, representa a los Estados Unidos protestantes de Norteamérica. Reproducirá el modo de actuar del papado en el pasado, es decir, una unión entre lo civil y lo religioso que desemboca en intolerancia. A esto se le llama la imagen de la bestia en el texto, y eso constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios. El texto dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia,
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes. Un momentito, vamos a borrar todo esto. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Desde luego es un texto que nos habla de enorme crisis, y esos son los actores. En este contexto de crisis, al abrirse el segundo sello, aquí lo tenemos, Apocalipsis 6, del 3 al 4, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. Poder para quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. En el mundo geopolítico, son los tiempos de conflictos bélicos que anunciara el Señor. Los que están atentos a las advertencias de Cristo saben que todavía no es el fin del mundo en ese momento. Mateo 24:6 dirá, oiréis de guerras y rumores de guerras, es decir, el ruido de las guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. A la vez, en la dimensión espiritual y religiosa se desata una persecución contra el pueblo de Dios. En sus diferentes formas, la persecución es el desarrollo de un principio que subsistirá mientras Satanás exista y pueda encontrarse en algún sitio un cristianismo que aún conserve su poder vital. El pasado ya nos ha enseñado que cuando la situación política exige que los hijos de Dios violen sus conciencias, si no lo hacen, su conducta se interpreta como traición, no por una cuestión religiosa, sino civil, y que en un estado de excepción como el que sobreviene en una guerra, la objeción de conciencia por motivos religiosos no obtiene un reconocimiento superior al del bien común. Otra cosa es que el conflicto tenga una dimensión espiritual, pero en principio esto solo lo saben los actores del conflicto que hemos presentado antes y el pueblo de Dios. Para el mundo entero es un conflicto geopolítico solamente. En este momento se abre el tercer sello. Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Realmente el texto griego no dice balanza, sino yugo. La palabra griega es psigón, que significa yugo. Pero bueno, nos da igual en este momento. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Si acaso un pequeño comentario. No dañéis el aceite ni el vino indica o indicaría que esa escasez de cereal, de trigo y de cebada son por algún daño sobrevenido por algún conflicto. Ahora bien, aquí se habla de los alimentos básicos en la cuenca mediterránea, ahora y en la época en que esto se escribió. 2 libras de trigo por un denario es algo así como decir 600 gramos de trigo por el salario de un día. Piensa en lo que ganas en un día. Que por eso pudieras comprar solo 600 gramos de trigo para comer tú y tu familia. Y nada más. No habrá más dinero. Está hablando de una época de terrible escasez. En esta época vemos intensificarse el conflicto bélico como profetizar a Cristo, aunque esto no es lo que lleva al fin. Fíjense, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, leemos en Mateo 24, 7 y 8, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Mientras tanto, el pueblo de Dios sufre en este tiempo porque
Con la resurrección de la primera bestia, la religión y lo civil unirán sus intereses para buscar soluciones en un estado de excepción como el que se encontrará la Tierra. La historia ha demostrado que cuando esto ocurre, la intolerancia también se apodera del mundo. Las leyes de excepción impuestas entonces por los estados darán un carácter civil a un movimiento subterráneo contra la ley de Dios y obligarán a su pueblo disperso por la persecución a violar la observancia del sábado bíblico en favor de la observancia del domingo. La tierra estará en tal estado calamitoso, en medio del conflicto. Aquí se habla de nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos. En tal estado calamitoso que los alimentos racionados se van a negar a aquellos que no se sometan a las leyes de excepción, que atentan a su libertad de servir a Dios. Y así el pueblo de Dios se verá gravemente envuelto en un dilema entre la lealtad a la soberanía de Dios o a la soberanía de los hombres. El texto de Jesús habla también de terremotos en este momento, terremotos como no los hubo. Acerca de esto lo comentaremos cuando hablemos del sexto sello y justificaremos por qué. Es el momento cuando se abre el cuarto sello y se cumplen las palabras proféticas de Jesús. Mateo 24 del 9 al 14. Pero primero leamos el cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, y miré aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Jesús diría de este momento: entonces os entregarán a padecimiento y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. La persecución a este nivel hará que muchos tropiecen. Y se entregarán unos a otros, habrá traiciones, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. En aquel momento habrá quien dé voces de tranquilidad, cuando será momentos de dureza, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero dice Jesús: el que persevere hasta el fin, este será salvo. De modo que se puede perseverar hasta el fin. Por lo tanto, se está cerca del fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Es entonces cuando vendrá el fin. Es decir, estamos muy cerca del fin y es la predicación del evangelio a todo el mundo en ese momento lo que hará que pueda venir al fin. Vamos a comentar alguna cosa. Con el mundo convulsionado por los conflictos, la imposición de las leyes del estado de excepción amenazará la vida de los que se mantengan fieles a los mandamientos de Dios. Jesús lo dice en ese texto. Lucas 21. Y el caballo es muerte. Antes de todas esas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. La predicación. Y muchos tendrán que entregar su vida antes que transgredir el santo sábado del Señor, y por esa causa serán tenidos como traidores del Estado y discriminados por todos. Los fieles hijos de Dios saben, porque conocen lo que Cristo enseñara, que el fin está muy cerca y que si perseveran serán librados. En este tiempo, cuando arreciará la persecución, el pueblo de Dios ofrecerá a este mundo un vigoroso testimonio a favor de Dios y de su ley. Las circunstancias en las que el mundo se verá arrojado a causa de los sellos segundo, tercero y cuarto, combinadas con el testimonio que se exige al pueblo de Dios y la repercusión global del conflicto, harán que el mundo entero sea advertido de la voluntad de Dios. Y cada cual se posicionará a favor o en contra de la verdad. Es un tiempo de oportunidad como nunca lo hubo en la tierra. El pueblo de Dios que se mantenga fiel dará testimonio de esa verdad y entonces vendrá el fin.